¿Cómo va? Comenzamos una nueva emisión de Política Global, este programa de política internacional que hacemos aquí en Radio La Tribu. Hoy estoy solo, me acompaña mi compañero Valentino Micheli Sarkisian. Dejamos correr la cortina, hace mucho que no la poníamos, la cortina de inicio de nuestro programa, la banda armenia de Bambir. Les comento para los que no conocen o a veces me preguntan qué bueno que está el tema de apertura. Se llama de Bambir, la banda, son de Armenia. Es la misma banda que hace la columna, la cortina de cierre que tenemos al final. Es una muy buena banda, se las recomiendo si quieren ahí youtubear o googlear y escuchar todo su repertorio, que la verdad que está muy buena la música que hacen. Bueno, en materia de política internacional ya nos metemos de llena en la agenda que viene cargada en las últimas semanas. Obviamente en la tapa de lo que es esta agenda internacional está el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que finalmente se baja de la candidatura, su aspiración a ser reelecto. Bueno, era un poco cantado, ¿no?, esta decisión. Ya en la semana, él por primera vez hizo referencia a este tema, venía negándolo rotundamente, de que él igual se va a presentar, a pesar de los episodios que estaba teniendo últimamente, ya cada vez con mayor frecuencia en actividades públicas, de manera muy notoria. Lapsus mentales que tenía, o actos fallidos, confusión, furcios de nombres. Bueno, él se sostenía ahí en la candidatura de manera un poco obstinada, la verdad, porque ya era a todas luces una candidatura que no se sostenía por ningún lado, salvo su propia obstinación. Era como regalar las elecciones prácticamente para el Partido Demócrata, que obviamente ejerció toda la presión que pudo, pero la decisión final está en manos de él, que es el presidente, y el partido no se lo puede imponer, pero era obvio que todo el aparato demócrata iba a actuar, y ya apenas en la semana hizo referencia a este tema, aludiendo por primera vez a una posible declinación de su candidatura, diciendo que bueno, solo si un médico me lo dice, qué sé yo. Por primera vez hizo referencia a una probable baja de su candidatura, nunca le había hecho, y inmediatamente después él dijo, bueno, si algún médico lo dice por una cuestión profesional de alguna enfermedad, inmediatamente después se conoció que tenía COVID. Ahí yo ya dije, listo, esto fue una manera elegante de bajarse. Bueno, van a decir, bueno, debido a sus condiciones de salud, etcétera. Bueno, finalmente, obviamente, el fin de semana se confirmó que se baja de la candidatura. Bueno, dio a conocer la decisión, la noticia a través de las redes sociales, publicó en Twitter en una carta a él, diciendo que, bueno, aunque mi intención fue buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato. Entre otras cosas, una carta breve que escribió, publicó ahí en su red social de Twitter, y inmediatamente después ahí ya aludió a su vicepresidenta Kamala Harris, agradeciéndole por, resaltando sus virtudes, pero después hizo otro posteo ya directamente proponiéndola como candidata para el Partido Demócrata. Ustedes saben que de todas formas, por más de que sea el designio del presidente y su voluntad, él no puede imponer la candidatura, por lo cual Kamala Harris, su candidatura va a tener que ser refrendada en el Congreso partidario que va a haber del Partido Demócrata en agosto. Hay otros candidatos dando vueltas, mencionan ahí algunos nombres, figuran de algunos gobernadores, como por ejemplo el gobernador de California, Gavin Newsom, o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e incluso el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, entre muchos otros nombres que están circulando como posibles competidores de Kamala Harris para la candidatura del Partido Demócrata. Pero la opción más firme hasta ahora es la propia actual vicepresidenta Kamala Harris, que además del guiño del presidente Joe Biden que obtuvo, bueno, hoy mismo ya se lanzó con su precandidatura presidencial, podemos decir, con un acto de campaña donde, agradeció el acompañamiento público de Biden, resaltó obviamente su figura. Bueno, él recibió muchos reconocimientos dentro del Partido Demócrata porque la verdad se sacaron un peso de encima, todos salieron a resaltar, a ensalzar su figura, su actitud patriótica, declinando la candidatura, desde el propio matrimonio Clinton hasta las principales figuras demócratas que en los últimos tiempos habían hecho una gran presión para que se baje la candidatura, desde la ex presidenta de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, hasta el propio expresidente Barack Obama pronunciándose públicamente de que, bueno, revea su postura de permanecer su candidatura. Estaba bajando mucho en las encuestas, estaba bajando la recaudación del Partido Demócrata para la campaña. Kamala Harris, que hoy comenzó ya su campaña con su precandidatura presidencial, ya hizo un récord de recaudación de fondos para acompañar su candidatura, reunió alrededor de $47 millones en las primeras horas de que anunció su precandidatura. Bueno, por lo cual era, creo que ya una decisión crónica de una decisión anunciada prácticamente, la de Biden, pero bueno, él persistía ahí obstinadamente con su candidatura cuando el deterioro físico y mental ya era muy notorio, casi que insalvable. Cada día que abría la boca cometía un nuevo furcio, un nuevo acto fallido. El último ya fue la gota que rebasó el vaso. En las últimas entrevistas que brindó se refirió al jefe del Pentágono como el negro ese, porque no le salía el nombre. Bueno, eran constantes estos lapsus mentales, estas lagunas que tenía, bueno, por lo cual era una candidatura a todas luces condenada al fracaso. 40 legisladores demócratas se habían pronunciado públicamente solicitándole que baje su candidatura. Aparentemente, según trascendió en los medios, lo terminaron de convencer dos asesores muy íntimos de él en su residencia en Delaware durante el fin de semana. Bueno, le sugirieron, le acercaron encuestas de que es casi imposible que gane, que está bajando la recaudación. Bueno, estas dos personas fueron los encargados, aparentemente asesores muy inmediatos, de convencerlo. Bueno, podemos decir que una de las medidas más sensatas, la medida más sensata que tomó Biden en toda su campaña, me parece, esta de bajar la candidatura, y bueno, quién sabe de relanzar toda la campaña demócrata para poder competir con Donald Trump, que obviamente a raíz de lo que fue el episodio del intento de atentado que sufrió, el intento de asesinato, que le rozaron la oreja, apareció ahí con el puño ensangrentado, con el puño en alto, con la bandera yanqui detrás, fotos épicas, que obviamente de manera casual, uno supone, obviamente las teorías autoconspirativas a mí en general no me convencen, pero bueno, le sirvió, la verdad que le vino muy bien para la campaña. Se salvó de milagro por 2 centímetros, podemos decir, esa bala le daba en la cabeza y estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, le vino bien a su campaña, y Biden cada vez con una imagen cada vez más deteriorada. Cada aparición pública denotaba su cansancio, su vejez, ¿no? Que tenía problemas de motrices, de mentales. Bueno, había tenido varios episodios, incluso en una cumbre en Italia, donde se quedó mirando a la nada, se fue para el otro lado. La propia presidenta de Italia, Giorgia Meloni, la fue y lo ubicó para la foto. Tenía cada vez más acciones así de desorientación. Bueno, por supuesto, a raíz de la edad, tiene 81 años, no necesariamente uno a esa edad tiene que estar en esas condiciones, pero bueno, a veces sucede a algunas personas y hay que saber cuando uno está en esas condiciones y ya no es competitivo en materia política, ya no puede estar al frente de un gobierno, de un estado, de un país, saber dar un paso al costado. Así que bueno, me parece correcta la decisión de Joe Biden finalmente de bajarse. Como decíamos, bueno, la principal candidata, ahora precandidata en principio demócrata, es la vicepresidenta Kamala Harris, impulsada por el propio Joe Biden. Ahí había otros gobernadores, algunos de los cuales mencioné, dentro del Partido Demócrata, incluso algunos senadores. Muchos mencionan a la ex primera dama Michelle Obama, que nunca tuvo un cargo político en rigor, pero que bueno, supuestamente es la que mejor mide en encuestas. Aparentemente sería la única en condiciones de ser competitiva con el candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Bueno, esto obviamente hay que verlo. En principio no hay ningún pronunciamiento público de Michelle Obama respecto a su voluntad de candidatearse. Bueno, sería entonces Kamala Harris, aparentemente la que reúne mayores acompañamientos. El propio Biden, luego de anunciar su declinación a la candidatura, hizo un tuit con un fuerte respaldo a la candidatura de Kamala. Dijo: deseo ofrecer mi total apoyo y respaldo a Kamala
para que sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump, hagámoslo, dijo como golpeando el puño con la mesa, como hizo de la Rúa para demostrar autoridad supuestamente, como alguna vez le sugirió Mariano Grondona. Bueno, los que tienen más años por ahí se acordarán lo que estoy hablando, los millennials dirán de qué está hablando este jovato. Bueno, puede ser, pero bueno, una figura política bastante asimilada a la de la Rúa en los últimos tiempos, la de Joe Biden, ¿no? Con esta caricaturización que tuvo su figura hacia el final de su mandato, bueno, esta supuesta desorientación de que fue para un lado, para el otro, no sabía dónde meterse, y bueno, realmente era una candidatura muy difícil de sostener. Bueno, finalmente quedó trunca esa candidatura para el bien del Partido Demócrata. Obviamente sabemos que, de fondo no va a cambiar mucho en lo que es la política yanqui, ya lo vimos, pasó Trump, pasó Biden, salvo pequeñas diferencias, mucho no va a cambiar. Está el Estado profundo allí norteamericano, el Deep State, que es el que maneja los hilos, bueno, un país imperialista, numerosísimos intereses, lobbies, que están ahí tejiendo, por lo cual la figura del presidente es prácticamente casi que una marioneta, como pasa en todos los estados capitalistas del mundo. Bueno, finalmente Biden tuvo un reconocimiento por este paso al costado de parte en Estados Unidos, del Partido Demócrata y de parte de todos los jefes de Estado del mundo. Donald Trump ya salió, obviamente él dijo que ya sabía, como casi sabíamos todos, que se iba a bajar y que finalmente su contrincante iba a ser Kamala Harris. Dice que le va a ganar más fácil. Bueno, tiene estas actitudes tipo mileianas, ¿no? Son del mismo, están cortados con la misma tijera, todo personaje. Bueno, dijo que Biden tiene que renunciar ya mismo, que no está en condición no solo de ser candidato, sino de seguir siendo presidente, que renuncie ya. El vicepresidente que designó Donald Trump, un joven de 29 años de su mismo estilo, así, Vance también anunció lo propio, diciendo que renuncie Biden, que ellos se van a hacer cargo. Bueno, tienen estas tipo de declaraciones grandilocuentes. Bueno, finalmente las elecciones van a ser en noviembre. El candidato del Partido Demócrata va a ser confirmado luego de la convención de ese partido, que va a ser el 19 de agosto. Vamos a ver si finalmente confirman a Kamala Harris o si se logra imponer alguno de estos otros nombres que están dando vueltas, si llegan a tratar de desafiar la candidatura de Kamala Harris para poder acceder a la Casa Blanca. Las encuestas, igualmente, así todo, con cómo venía Biden y demás, la propia Kamala Harris tampoco es que está midiendo tan bien, también aparentemente mide muy mal. Sin embargo, están ahí, no es que Trump se recontra separó y que está muy distanciado en cuanto al camino a la Casa Blanca. Le dan 3 puntos de diferencia arriba en general, en promedio las encuestas, algo así como 46-43 a favor de Trump. Un poco, algunas otras varían un poco, pero no mucho más que eso. Así que bueno, está peleado todavía. Los que ya, hay muchísima gente que ya dice, ya está Trump de vuelta en la Casa Blanca, va a ser reelecto. Ojo, hay que ver, hoy en día las candidaturas políticas no son casi más que marketing político. Llega a aparecer una figura con un buen marketing político. Creo que Kamala Harris, bien coacheada con un buen marketing, puede llegar a disputarle ahí. Es una mujer relativamente joven, 50 y pico, tiene 59, no llega a los 60, no es tan joven tampoco, pero de color, es hija de un jamaiquino y de una india. Tuvo un perfil más o menos progresista en lo que fue su camino hasta la vicepresidencia. Fue primero una fiscal, después fue senadora, pero acompañó el movimiento a favor del aborto, por ejemplo. Siempre se pronunció defendiendo los derechos de las minorías, de la gente de color. Bueno, es una mujer también, hoy en día eso también suma. Así que bueno, hay que ver qué sucede. Faltan todavía varios meses para la elección en Estados Unidos, pero la noticia del fin de semana en materia de política internacional fue esa, la declinación de la candidatura de Joe Biden para la reelección en Estados Unidos. Y bueno, nosotros cada vez que hablamos de un tema nos gusta musicalizarlo con una canción de ese país. Vamos a escuchar a un clásico ya, una banda de Estados Unidos, con un tema que es un poco crítico con los medios. En realidad se llama American Idiot, no tiene nada que ver con Joe Biden ni Donald Trump, por favor no lo relacionen en ese lado,
pero bueno, es un tema yankee por excelencia. Y bueno, vamos a escuchar a los Green Day y enseguida regresamos con más política global. Subliminal mind fuck America. Well, maybe I'm the faggot America. I'm not a part of a redneck agenda. 35 años. La tribu viva. Visita nuestra web y seguinos en las redes politicaglobal.ar. ...28 pasan de las 18 en la República Argentina. Momento de escuchar la columna de nuestra compañera Jessica García desde Bogotá, Colombia, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Hola, Alex, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Bueno, acá el viernes nos anoticiamos de una nueva pronunciación, un nuevo pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia respecto al Estado de Israel. En este caso, una opinión consultiva diciendo que la ocupación israelí es ilegal. Bueno, algo chocolate por la noticia, ¿no? Bueno, queremos escuchar tu análisis al respecto. ¿Qué podemos esperar de esto o qué significa? Pues sí, justamente es eso, como la gran noticia, ha habido un gran revuelo acerca de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Esta opinión justamente fue pedida por la Asamblea General de Naciones Unidas, que parecía necesitaba la confirmación de la Corte para saber que la ocupación es ilegal, pero en términos simbólicos, como ya hemos hablado antes en el pasado sobre el reconocimiento del Estado, pues tiene un impacto importante. Después legalmente pues eso no es vinculante y ya sabemos que el derecho internacional es muy difícil de aplicar o de hacerle cumplir a un Estado alguna sentencia, y en este caso ni siquiera es una sentencia, es apenas una opinión consultiva. Y casualmente hace 10 años la Corte en estas mismas fechas también había recibido la petición de la Asamblea General para emitir una opinión consultiva sobre la construcción del muro del apartheid que está construido sobre territorio ocupado en Palestina. En ese momento la Corte también le dijo a Israel que tenía que desmantelar el muro, pero absolutamente nada pasó y sabemos que el muro se terminó de construir y ahí avanza y ha destruido la vida de miles y miles de personas en Palestina y sigue destruyéndola todos los días en tanto se trata del principal obstáculo al desplazamiento para el pueblo palestino sobre su propio territorio. Y ahora, en esta opinión consultiva, lo que dice, y que a Israel le ha enojado mucho, es que efectivamente los asentamientos son ilegales, los asentamientos que se han construido en territorio ocupado, en particular en Cisjordania, donde actualmente hay más de 300 asentamientos o colonias israelíes, que son una forma en la que Israel ha colonizado el territorio y sobre lo que sigue avanzando. Pero más allá de la opinión consultiva de la Corte, y que justamente fue emitida esta semana, en lugar de que eso significara algo para Israel, bueno, Israel dijo eso ya no significa nada, nosotros no vamos a hacer caso a lo que dice la Corte, y ha avanzado no solo en la construcción de más asentamientos, porque mientras el genocidio avanza en Gaza, la construcción de asentamientos en Palestina sigue creciendo, y no solo eso,
sino que la violencia sobre la población que vive bajo la ocupación también crece, y ahora al mismo tiempo que se emitía esta opinión consultiva, que para los sectores más moderados tal vez les llame la atención y recuerden que justamente Israel ha violado sistemáticamente el derecho internacional humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, con los asentamientos ilegales, ahora, en este momento, también ha decidido incrementar el control sobre la población palestina, porque ahora la administración que tenía los controles de la zona C, si se acuerdan, en los acuerdos de Oslo, el territorio de Cisjordania quedó dividido en 3 zonas, y en esa zona C, donde Israel tiene el control civil y militar de toda la población y del territorio, y que es gran parte de Cisjordania, ahí hay una administración supuestamente civil que de hecho continúa siendo militar, pero ahora lo que se ha anunciado es que ese control del territorio quedaría bajo esa administración, quedaría bajo el control de algunos colonos también, es decir, en el avance de la colonización del territorio, y donde en este punto, aún con esta opinión consultiva, que efectivamente en términos de derecho internacional significa un montón en el reconocimiento de que la ocupación es ilegal y que efectivamente Israel está violando el derecho internacional, y que Israel en este caso está haciendo una anexión de facto de Cisjordania, y que debería retirar todos los asentamientos del territorio ocupado, porque si no hay forma de que avance la construcción de un Estado. Más en contraposición con eso, la ocupación simplemente avanza y simplemente dice, pues lo que diga la Corte no significa nada, porque en este punto el derecho internacional simplemente da cuenta en un punto de su inutilidad, cuando quien tiene el control es uno de los principales aliados de la gran potencia hegemónica hasta este momento, y donde lo que diga Naciones Unidas no significa nada, porque sabemos que la Asamblea General no tiene capacidad de decisión, la Corte emite una opinión, pero eso no se puede aplicar, y en tanto y en cuanto Estados Unidos siga en el Consejo de Seguridad, y eso no se ve que vaya a cambiar, pues su gran aliado en ningún momento va a haber ningún tipo de sanción por parte de Naciones Unidas. Pero lo que sí da cuenta esto es de que efectivamente pues Israel va a seguir avanzando, y que mientras seguimos hablando del genocidio en Gaza, pues la ocupación también avanza sobre Cisjordania, porque en este momento no solamente se han construido más asentamientos en territorio ocupado, sino que se ha incrementado la violencia contra la población palestina, y la creación de asentamientos solamente significa el desplazamiento forzado de la población nativa, que continúa y sigue siendo desplazada, asesinada, sin que nadie diga nada al respecto, y mientras tanto en Gaza se sigue desplazando, asesinando y prácticamente matando de hambre en este momento a gran parte de la población. Entonces, esto solo para decir pues que hay esto solamente muestra pues para quién aplica, ¿no?, el derecho internacional, y en qué momento se utiliza, y cuándo se utiliza, que simplemente sirve a estas grandes potencias, y dependiendo quién sea el que lo cometa, pues se aplicará o no se aplicará, y en este caso jamás se ha aplicado, porque se ha sabido siempre que en Cisjordania los asentamientos crecían, se hacía esta clasificación entre los asentamientos legales e ilegales bajo el derecho israelí, pero todos son ilegales bajo el derecho internacional, porque básicamente está prohibido el traslado de población de la potencia ocupante al territorio ocupado, y eso se ha ignorado por décadas, y aún así ahora con esta declaración después de décadas de ocupación, pues probablemente otra vez no pase nada, como no pasó nada hace 10 años con la construcción del muro del apartheid. Y en ese punto lo que sí queda, creo, es siempre recordar pues la capacidad de movilización, de boicot y de solidaridad con el pueblo palestino, y de exigir justamente el boicot a Israel para que pare con la ocupación, para que pare con el apartheid, y que pare en este momento con el genocidio contra el pueblo palestino. Exactamente, bueno, que continúa
en el sur. Ahora Israel sigue arrasando ahí la franja de Gaza, en Han Yunis, un nuevo ataque, se habla de 70 muertos aproximadamente, y bueno, entonces decís, esto sienta una base legal internacional importante que no es de desdeñar, pero en la práctica, en los hechos, no va a detener al genocidio sionista, que además ha habido un fallo de la Corte Internacional de Justicia anteriormente, presentada a través de una presentación de Sudáfrica, que detenga el genocidio sobre Gaza, que después se sumaron otros países, y numerosos pronunciamientos de la ONU a través de distintos organismos de derechos humanos y demás, dentro del marco de las Naciones Unidas, que Israel hace caso omiso y continúa con su política genocida. Además, hace poco el Parlamento israelí, la Knesset, votó en contra de la creación de un Estado palestino, por lo cual, bueno, obviamente no podemos esperar mucho en los hechos de este fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero bueno, simbólicamente y en cuanto al precedente que sienta en materia de derecho internacional, no es menor. No, y pues en ese punto también hay una cosa que toca destacar, es justamente una de las votaciones en contra de este fallo, que ha sido de esta opinión consultiva, de la vicepresidenta de la Corte Internacional de Justicia, que llama bastante la atención porque se ha opuesto a todo, absolutamente a todo, ha votado en contra de todo lo que reconoce la Corte, y además ha sido la misma que ha votado en contra de la sentencia anterior sobre la prevención del genocidio en Gaza, diciendo que se trataba de un hecho político, una disputa política y no legal, negando el genocidio. Es decir, ahí ya pues da cuenta también del lugar de la Corte, ¿no? Que si bien la mayoría ha votado en favor del reconocimiento del derecho del pueblo palestino y además del reconocimiento de la ocupación como un hecho ilegal, pues hay una minoría de estos jueces de la Corte Internacional de Justicia que abiertamente pues están siendo funcionales al Estado sionista. Entonces, solo mencionar eso y que esto sigue, y que solo lo que queda pues es creo sigue siendo siempre la solidaridad entre los pueblos para seguir denunciando y pues apoyando el boicot contra Israel, porque ya pues lo han dicho incluso analistas israelíes antisionistas sobre la necesidad de que el genocidio pare por la presión exterior, y esa presión no va a venir de los grandes aliados de Israel, porque ahora mismo Francia ha recibido muy bien también a todos los atletas israelíes cuando se haya pedido que no se permite y que se boicotee la participación de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos, y les ha garantizado incluso toda su seguridad 24 horas para que puedan participar. Nada se dijo sobre los palestinos, ¿no? Nada. Como solamente la seguridad de Israel siempre tiene que estar garantizada, aunque eso implique el genocidio de un pueblo. Ahí está. Muchísimas gracias, Jessica, por tu columna. Un abrazo grande y nos estaremos viendo la semana que viene, o la otra, o cuando sea. Abrazo grande. Gracias. Un abrazo. A vos. Chau, chau. Shine, I made
la canción que estábamos escuchando anteriormente se llama Tinariwen, de el artista Tomás Tincha. Esto es de Mali, proviene, es en el idioma tuareg o tamayek. ¿Y por qué de Mali? Porque nos vamos a referir al Sahel, que tanto mencionábamos aquí de África, nos referimos a los conflictos que está habiendo en toda África en general, en el Cuerno de África, pero en concreto en el Sahel. El Sahel es un cordón que está ahí casi en el norte de África, justo debajo del Magreb. Ahí en África tenemos en el norte el Magreb, que son los países de origen árabe que están allí en el norte de África, Argelia, Marruecos, Libia. Bueno, justo debajo de esos, todos los países que vienen, todo ese cordón que está debajo del Magreb, se los conoce como el Sahel, que va desde el oeste del Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Se lo conoce como el Sahel, abarca distintos países. Está, Mali, Burkina Faso, Níger, Senegal, Mauritania, Sudán, Chad, principalmente. Después algunos incluyen a Camerún y a otros países, pero son estos países. Y en 3 de estos países actualmente hay dictaduras militares, que son en Mali, en Burkina Faso y en Níger. Dictaduras militares que hace poquito firmaron una alianza que se llama Alianzas de Estados del Sahel, AES, conformada por estos tres gobiernos de facto, que lo que tienen en común, el hilo común, el eje de estos 3 golpes de Estado que hubo en estos 3 países hace poquito, fue en 2023, otro fue en 2022, otro en 2021, pero están gobernados por dictaduras militares, es el tinte antifrancés que tuvo estos golpes de Estado. Fue dirigido por una política contra la política francesa. De hecho, hubo medidas muy fuertes contra los intereses franceses en estos 3 países. Los soldados franceses que estaban dispuestos ahí fueron expulsados, se cerraron misiones diplomáticas francesas, e incluso ciudadanos franceses son considerados como personas no gratas. ¿Cuál fue el origen del surgimiento de estos golpes de Estado? Era el descontento que había con respecto a las fuerzas francesas, que por su incapacidad de expulsar a los grupos terroristas que están operando en esos países, en todo el Sahel, en toda África. Pero allí las fuerzas francesas desplegadas no lograron desterrar a las fuerzas yihadistas. De hecho, recrudecieron, hubo un auge del terrorismo en esos países. Y estas 3 dictaduras subieron acompañadas al calor de movimientos populares de masas, con un discurso soberanista, antioccidental, antifrancés, pero arraigó en cierta parte de la población por esta cosa nacionalista que tenían. Se criticaba la democracia como un sistema impuesto desde el exterior, que es inadecuado para las tradiciones africanas. Una serie de narrativas antioccidentales que caló hondo en mucha juventud de esos países, porque, obviamente Francia tiene una huella negra en toda África, en gran parte de África, por el colonialismo francés que hubo, y después el neocolonialismo a través del dominio económico y financiero, la explotación de las riquezas mineras, las monedas que había en estos países ex colonias francesas, de la moneda de franco CFA que creó Francia, que anteriormente tenía el franco anterior al euro, creó una cuasi moneda francesa ahí en los países de África ex colonias. El franco CFA también era otro mecanismo de control, de dominación económica sobre estos países, presencia militar. Todo esto fue generando un caldo de cultivo de cierto rechazo en la juventud africana hacia todo lo que es referente a Francia, que acompañaron estos golpes de Estado para expulsar a los franceses, a los militares franceses, de narrativa, de discursos, retórica antifrancés. La incapacidad de Francia para erradicar esa amenaza yihadista fue una de las principales causas de la ruptura que hubo. Como les decía, lejos de erradicarlo al yihadismo, crecieron estas bandas terroristas en esos países africanos, y Francia los combatía desde un aspecto puramente represivo y militarista, sin tener en cuenta, contemplar una negociación política,
los factores sociales que inciden para que haya un auge del terrorismo en esos países, el desempleo juvenil, son cooptados por estos grupos terroristas, bueno, a través de incentivos económicos, les prometen un futuro, bueno, lo que sea, y bueno, de esta manera los reclutan. No dio frutos esa actitud represiva militarista, fueron al contrario creciendo los grupos terroristas, y bueno, se dio el golpe de Estado en esos 3 países. Pero bueno, sin embargo, esta situación no mejoró luego de la expulsión de los franceses de esos territorios, con estos golpes de Estado, estos gobiernos dictatoriales. La situación sigue empeorando. Incluso se metieron los mercenarios de Wagner, del grupo ruso privado paramilitar, del grupo Wagner, y que ha provocado masacres, mismo los gobiernos de facto. Es decir, estos detractores de Francia siguieron con la misma política centrada en la militarización y la represión de este problema del terrorismo en África, que ya no dio frutos con los franceses y que por supuesto sigue sin dar frutos y que sigue acrecentando, porque también, además del desempleo juvenil y las condiciones sociales de amplias capas populares de África, hay otros temas más autóctonos. Hay a veces peleas entre pastores y agricultores por mejores tierras. Hay toda una realidad para nosotros desconocida allí en lo que es los países africanos. Bueno, a medida que esta crisis se profundiza, las juntas se van debilitando políticamente y responden reduciendo el margen de acción ciudadana. No es que son, por tener un discurso soberanista y nacional, son nacionales y populares. No, allí hay una represión muy grande, las actividades políticas están prohibidas, muchos líderes políticos son arrestados o exiliados, como en el caso de Omar Mariko, líder de una organización de izquierda en Mali. La prensa es censurada, los opositores son encarcelados, reprimidos, perseguidos. Muchos se engañan por esta retórica soberanista, ¿no?, o antiimperialista, incluso, que tienen en muchas ocasiones estas juntas militares en esos países de África. En la práctica son iguales a todas las dictaduras militares. Hay mucha censura, represión, fraude electoral, corrupción, bueno, lo que ya conocemos de las dictaduras militares. No hay que dejarse engañar. Muchos espacios políticos que se simpatizan con la izquierda o el centroizquierda o el progresismo ven con optimismo estos golpes de Estado como una especie de reacción ante el colonialismo, el neocolonialismo francés. Sin embargo, bueno, la única diferencia entre estos y otras dictaduras militares es que en vez de ser sumisos con la Francia de Macron, declaran su lealtad absoluta con la Rusia de Putin. No están liberando a los países africanos del neocolonialismo, simplemente están cambiando de amo. Por lo cual, bueno, hay que seguir con atención lo que está sucediendo en el Sahel, principalmente en estos 3 países, en Mali, en Burkina Faso y en Níger, donde rigen dictaduras militares que no están logrando erradicar al yihadismo, que están reprimiendo a la población, están acallando voces opositoras. Y no hay que comprar los discursos de que, bueno, estos vienen con una actitud soberanista de liberar a la África. No, lo que están pretendiendo es defender sus propios intereses. Bueno, lo que ya conocemos de las dictaduras militares, lo que ya dijimos: represión, censura, fraude. Nada bueno se puede esperar de una dictadura militar. Incluso, bueno, tienen una proclama de antidemocrática abiertamente. Dicen que eso no funciona para los países africanos, para nuestras tradiciones. Eso es un verso de Occidente, más allá de las críticas que uno puede tener hacia la democracia burguesa y demás. Bueno, obviamente no lo vamos a comparar con una dictadura militar. Y donde va a haber elecciones también, yendo ya para el domingo que viene, como sabrán, es en Venezuela. Una situación que ha mejorado económicamente, según los informes periodísticos, en Venezuela con respecto a lo que era esas famosas imágenes de los supermercados vacíos, de la mega inflación. Bueno, aparentemente se ha reducido la inflación a un 1% mensual. La verdad que es un número que compraríamos aquí en la Argentina. Es la más baja en muchísimos años en Venezuela. Aparentemente ya no hay problema de escasez en los supermercados. Hay una pequeña mejora en los índices económicos de ese país. Coinciden
todos los medios, incluso los medios occidentales hegemónicos, en destacar esta baja de la inflación. Así todo se le está presentando bastante difícil la reelección a Maduro. Están circulando numerosas encuestas, obviamente según de dónde provengan, pero en la amplia mayoría dan una diferencia favorable al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como saben, luego de lo que fue la candidatura frustrada de María Corina Machado, que luego trató de imponer a otra sucesora que tampoco logró prosperar, su tocaya Corina Lloris, una profesora de filosofía de 80 años, tampoco lograron imponer esa candidatura. Finalmente, bueno, se pudo designar a Edmundo González Urrutia, que es un diplomático, fue embajador incluso de Venezuela aquí en la Argentina, y bueno, venía bastante tapado en las encuestas, pero ahora le están dando amplio favoritismo, la mayoría, casi todas las encuestas, al menos las que circulan en los medios, de diferencias en algunos casos abismales, 70 y pico a 20 y pico. Bueno, ha circulado en las redes este famoso video viral de Maduro con el micrófono encendido en el medio de un acto de campaña diciendo que esto me preocupa, qué pocos que somos. Tenía el micrófono encendido, no se había dado cuenta. Bueno, también circuló. Están tratando de pintar un panorama bastante negro para la reelección de Maduro. Hay que ver qué sucede, porque, bueno, uno tampoco imagina a Maduro yéndose así nomás del poder, entregando la banda presidencial y listo, chau. Hay que tener en cuenta que las elecciones son ahora este domingo, pero el traspaso de mandato va a ser en enero del año que viene recién. Hay como medio año de diferencia ahí. ¿Qué puede pasar en esos 6 meses? En el caso de perder, Maduro admitiría la derrota. Bueno, hay más de 600 observadores, 630 aproximadamente, observadores internacionales que van a estar controlando la elección. El propio Lula recién ayer confirmó el envío de 2 personas como observadores por parte de Brasil, pero le puso ahí una alerta, una advertencia a Maduro. Dijo, tiene que saber que el que pierde se tiene que ir, es decir, un poco marcando el territorio, ¿no? Y yo no, honestamente veo difícil una derrota del chavismo, de Nicolás Maduro. Él incluso tuvo declaraciones fuertes, hablando, bueno, de la paz, ¿no? De que nosotros somos la candidatura de la paz, si vienen nosotros va a haber guerra, baño de sangre en caso de derrota, ¿no? Tratando de imponer un poco de miedo. Fue ampliamente criticado por estas declaraciones. En fin, así está el panorama en Venezuela. El candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, el presidente, hace ya más de 10 años que está, hace casi más de 25 años que está el chavismo en Venezuela, 15 años Chávez, 10 años Maduro más o menos, y bueno, siguen ahí firmes, aparentemente en este año un poco revirtiéndose la situación económica venezolana. Y del otro lado, Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición derechista, ungido por María Corina Machado. Ha habido actos de persecución política, ¿no? Allí en Venezuela, a la oposición derechista, la propia custodia de Machado, bueno, ha sido arrestada. Ha habido episodios allí confusos de persecución. Hay que ver qué sucede, la verdad, el domingo en Venezuela. Estaremos allí atentos. Aparentemente todo estaría dado para una derrota rampante del chavismo, pero yo lo veo, honestamente no sé, lo veo difícil. Así están las cosas. Nosotros nos tenemos que ir yendo. Nos veremos el lunes que viene. Gracias por acompañarnos. Quédense con Algo con R. این کماری tak mermes, jak parękę zajmbez, a jest mi szermę